Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Chavo Rocker. Hola, ¿qué onda Chavo Rockers? Te invito a que pases a escuchar a Ecos Eternos. Lo nuevo del rock en español se encuentra en todas las plataformas digitales, así que entra y escúchalo. ¿Qué tal amigos del Chavo Rocker? Bienvenidos. Esta es la primera entrevista que tenemos vía Chavo Rocker y la verdad que tenemos a un invitado súper mega especial. ¿Por qué? Porque el 17 de junio del 2023, independientemente de en qué momento estés viendo esta entrevista, pues va a haber un concierto en Jalapa, Veracruz, en el salón, en Bravo Salón, y bueno, va a tocar una de las bandas que van a estar presentes, es la banda Conciencia, una banda de Jalapa, en donde hoy nos acompaña Allen Herbert. Bienvenido Allen Herbert, bienvenido a este tu espacio, a este tu programa, y la verdad, gracias por estar aquí. Muchas gracias, también es un honor para nosotros ser invitados para esta entrevista y también para la tocada del 17 de junio en Bravo Saloon. La verdad es que pues para nosotros significa bastante empezar a alternar, a abrirles a estas bandas que traen una propuesta, que viene también de Puebla, ¿verdad? Sí, claro. Es algo bastante enriquecedor para nosotros como banda, y la verdad es que ayuda mucho a desarrollarnos, ¿no? Entonces es la segunda vez para nosotros en Bravo Saloon, pero también es un honor para nosotros estar aquí en el canal Chavo Rocker. La verdad es algo, la verdad, por lo que estamos muy agradecidos. Oye, Allen, pues muchas gracias. Y bueno, primeramente, Allen, la banda Conciencia, que es el grupo que va a estar tocando el 17 de junio, pues ¿cómo se origina esta banda? Ahorita desafortunadamente por trabajo, que también es afortunado, ¿no? Ahorita no pudieron estar mis compañeros, unos están en el trabajo, pero sí les hubiera gustado estar aquí, pues la banda se origina porque tengo yo otro proyecto. He estado tocando desde el 2005, he estado tocando en la escena del metal en Jalapa, con mis proyectos más que nada de heavy metal, heavy thrash, más o menos. Tengo otro proyecto ahorita activo que es Hyperdrive. He estado ayudando a mis amigos de Razorblade también en las voces, que eso ya es un más tipo de heavy power, pero con Hyperdrive es un heavy thrash, y también ahí es donde pues me he dedicado a hacer canciones y nos hemos dedicado a componer, ¿no? Ya vamos como tres discos y caseros, por así decirlo, pero de ahí es donde sacamos material para tocar en vivo. Yo también es necesario mencionar lo que juego básquet. Ok. Los domingos jugamos básquet. Alguno que otro compañero también de la banda de Hyperdrive. Entonces sí le invitaba yo a mis compañeros del equipo para que nos fueran a ver, por ejemplo, y en eso uno de mis compañeros se llama Adrián Ponce. Él iba a vernos, o sea, le gustaba ir a ver la música en vivo, ¿no? Y entonces iba a las tocadas de metal. Ya después, con la pandemia empezamos a distanciarnos, ¿no? Los del equipo. Me invitó a su casa para que fuéramos a tirar. Tiene un tablero, un aro de básquet, y ahí estuvimos hasta que de repente salió la plática de que a él siempre le hubiera gustado tocar la batería. Y yo durante la pandemia, fíjate que todo este proyecto de Conciencia, que no se llamaba Conciencia, no tenía nombre. Yo en la pandemia me puse a escuchar, como siempre, la discografía de Héroes del Silencio. No es muy amplia, pero a mí me encanta, ¿no? Es una de mis bandas también favoritas. Me gusta Caifanes también mucho. Pero Héroes, o sea, aparte de mi otra de mis otros gustos en el metal, por ejemplo, yo empecé con Helloween, Iron Maiden, Sabbath, todo eso.
Y luego fue cambiando, también Metallica, ¿no? Empecé y luego fue cambiando más al power metal y luego al death metal melódico y así conforme pasó el tiempo, al metal progresivo también, luego al rock progresivo. Entonces, yo cuando estaba, de repente cuando en la pandemia empezamos y yo empecé, me dio mucha curiosidad porque fíjate que para el cuarto disco que estuve haciendo para Hyperdrive, hice una canción en la que tenía guitarras limpias, tenía distorsión. Entonces me sonó mucho a tipo Héroes del Silencio, ¿no? O sea, a mí me sonó así, pero dije, a ver cómo la escuchan los demás, porque era una canción muy diferente a lo que yo hacía en Hyperdrive. Entonces se las muestro y les gustó por ser algo diferente. Sin embargo, cuando empezó la pandemia empecé así como a tener esa curiosidad de cómo haría yo canciones tipo Héroes del Silencio, ¿no? En ese estilo. Entonces, ya fue que fui explorando más ese lado mío que siempre le ha gustado el hard rock, porque siempre me gustó Guns N' Roses, por ejemplo. Después de que empecé a escuchar a Helloween y así, me fui más al hard rock. Skid Row, por ejemplo, Bon Jovi, todas esas bandas me empezaron a gustar mucho, pero sí las dejé a un lado porque me fui al power metal, al heavy thrash, que es lo que sale, ¿no? Pero ya después empecé durante la pandemia a hacer otras canciones, a hacer otro tipo de canciones, y así fue como hice estas 11 canciones que van a ser parte del primer álbum de Conciencia. Después yendo a la casa de Adrián, ahí es donde me empezó a decir él que quería tocar la batería, y yo pues le dije, yo te traigo la batería eléctrica. Entonces me dijo, va, se la llevé, él empezó a aprender, y entonces yo como en mi proyecto no tengo nada de, tú has de conocer, Marco, o sea, no, de doble pedal, ya ves que se utiliza en el metal, ¿no? Sí, claro. Todo eso lo traté de hacer de manera un poquito más minimalista. Y por ejemplo, la programación de las baterías y todo, entonces le pasé las pistas y le dije, vamos a tratar de, cuando él empezó a tomar incluso clases, empecé yo a practicar con él, iba yo a practicar básquet, pero luego nos metíamos, yo llevaba la guitarra y empezábamos a hacer las canciones, o sea, a montarlas, yo nada más las había hecho, las había grabado y ya, pero y están grabadas las maquetas, pero ya con él empezamos y con la batería empezó a tomar clases, y así es como fue creciendo el proyecto. Le llamé el bajista de Hyperdrive, y luego se nos unió un exalumno de la maestría, un exalumno mío de la maestría, y es guitarrista, maestro en guitarra, la verdad, es un maestro de guitarra clásica y de guitarra eléctrica. Entonces llegó a ayudarnos porque ya teníamos las bases, y Adrián y yo ensayábamos mucho, entonces él llegó y nos ayudó, y así fue como se fue armando. Entonces ya luego fue que le pusimos el nombre de Conciencia, está en latín, ¿no? Se escribe en latín y pronuncia así, entonces se pronuncia Conciencia, como dices tú. Entonces así es como surgió este proyecto, y ya después lo fui integrando con mis contactos, con mis compañeros de otras bandas, porque ya conocen a Hyperdrive, y les dije, tengo este nuevo proyecto que es más hard rock. Entonces tal vez hasta suene, Marcos, si tú escuchas a Hyperdrive y luego a Conciencia, dices, pues es Hyperdrive pero en lento o algo así, ¿no? Pero más como tipo hard rock. Con Conciencia traté de explorar más este lado de hard rock de Black Sabbath, por ejemplo, de la época de Tony Martin cuando cantaba, de Dio. Entonces que canta, entonces empecé a buscar otras bandas, no nada más Héroes del Silencio, sino Black Sabbath, Amorphis, por ejemplo, en la etapa con Pasi Koskinen, el vocalista. No sé, a mí me gustó mucho meter todo eso que yo tenía siempre a un lado, que me encantaba escuchar, pero tenía a un lado, porque para Hyperdrive es otro tipo de estilo, ¿me explico? Sí, claro. Entonces así fue como surgió este proyecto. Y Oye, muy bien.
Desde el año pasado, desde el 29 de abril, fue que hicimos nuestro debut en vivo y hemos estado tocando una vez al mes, 2 veces al mes, promedio, más o menos, ¿no? Y pues fíjate que yo vi, lo primero que vi fueron fotos de Conciencia y los vi tocando en La Tasca. Ahí vi una foto y sales Allen con las manos abiertas, con la greña hasta abajo. Y yo pensé, dije, esta es una banda de metal, yo así lo vi, ¿no? Por la imagen de inicio, ¿no? Y ahora que nos cuentas, porque a mí me decían, no, pero es una banda de hard rock, no es tan pesada. Uh-huh. Y sí me habían comentado que traes esta influencia de Héroes del Silencio, pero yo cuando te veía dije, no, o sea, Alan es totalmente un metalero, ¿no? Pues se le ve en la imagen. Pero ahora que comentas, estamos conociendo realmente la raíz, el origen. Es algo bien interesante cuando te vas haciendo fan de una banda o vas escuchando a un grupo que te interesa. ¿Por qué es que toca así? ¿Por qué es que se viste así? ¿Por qué es que canta así? Y en las entrevistas o en los podcasts o en las charlas vas aprendiendo más del artista. Y bueno, ahorita comentas que tienes todo este background metalero totalmente, pero decidiste hacer un cambio en algún momento, ¿no? En tu carrera artística, en donde dijiste, bueno, vamos a ir un poco más lentos, vamos a ir un poco más suaves, me voy a inspirar más en Héroes del Silencio, que sí, Héroes del Silencio para mí es una banda de rock, realmente rock en español, porque yo creo que realmente el boom del rock en español fue más pop en español o new wave en español a que realmente una banda que se fuera rock en español. Pero Héroes del Silencio sí eran rockeros, o sea, ellos sí realmente traían guitarras distorsionadas en ese movimiento, realmente eran, quizá en la escena del rock en español, Héroes eran los más rockeros, ¿no? O sea, por decirlo así, ¿no? Los más pesados, ¿no? Entonces, eran los más oscuros también, entonces, sí, entiendo esta parte que Conciencia se va acercando con este paso firme en el metal, porque lo tienen, y se van teniendo un acercamiento al rock en español de los Héroes del Silencio, ¿no? Eso es algo bien importante. Ahora, algo interesante que te quiero preguntar, Allen, 11 canciones ya las tienen. Así es. Uh-huh. Ya todavía no las graban. Hemos estado grabando, todavía estamos en el proceso de grabación, estamos ya, nada más nos faltan las voces, por así decirlo, y algunas guitarras, los solos de guitarras y algunos arreglos de guitarras. O sea, las guitarras adicionales ya es lo que falta, pero ya tenemos base de baterías, bajos y las guitarras rítmicas. Entonces ya de ahí nada más faltarían las guitarras, las adicionales con los solos, y de ahí las voces. Pero sí estamos en ese proceso. Es algo lento porque tú sabes que pues todo el mundo trabaja, ¿no? Entonces todo se hace un poquito más lento. ¿Qué más quisiera yo que nos metiéramos en un estudio, en un lugar? Ya ves que el estudio luego es casero, entonces puede ser donde sea. Claro. Y meterse ahí 3-4 días, ¿no? Para meterse de lleno. Eso para mí sería un sueño hecho realidad, ¿no? Pero ajá, algo difícil por el tiempo, por las responsabilidades, el trabajo, todo eso lo hace un poquito más lento todo el proceso, pero ya estamos en proceso de grabarlas y de publicarlas también. Y para toda la gente que nos ve en Chavo Rocker, pues estamos dándole movimiento o auge a lo que es el movimiento independiente, como dice aquí Alan, o sea, es totalmente independiente. Los músicos tienen sus trabajos, no están dedicados al 100%, que más quisieran estar totalmente metidos, estar grabando y grabando y grabando, pero bueno, no hay otras actividades. Ahora, Alan, en la parte del metal, el metal es de los géneros con más subdivisiones en el mundo, o sea, quizá sea el metal y quizá el electronic dance music, la música urbana, o sea, quizás los que más tienen divisiones. Te puedes encontrar un mar de géneros dentro del mismo género o subgéneros del subgénero. Es muy complicado muchas veces entender qué género, si estás en el metal, tocas. O sea, es complicado porque hay infinidad. Ahora, en el metal se da mucho lo que es el virtuosismo, quizás si bien no en todos los géneros, pero sí en su mayoría, porque se une lo que es la información clásica, ¿no? Para poder tocar,
solos quizás hasta de 10 minutos en algunas canciones, en algunas piezas. Hay quien lo aguante escuchando y quien lo aguante tocando también, ¿no? Porque se requiere pues mucho ejercicio, ¿no? Entonces, yo lo que he visto de ustedes, Conciencia, es que pues son virtuosos, o sea, tocan realmente de una manera muy dedicada, con mucho ejercicio en la parte principalmente de las guitarras, porque bueno, yo toco la guitarra, en un grupo lo que más me llama la atención es la guitarra, de ahí quizás sea la batería, quizás sea yo muy rítmico, pero en esta parte he visto eso de ustedes. ¿Qué me puedes tú contar de eso? O sea, realmente sí se enfocan en eso, o sea, a la parte del virtuosismo en guitarras. Esa es una pregunta muy interesante, Marco. La verdad es que yo te puedo decir que yo aprendí a tocar de manera, sí me enseñaron, pero no tengo ninguna formación. Yo creo que como ustedes, los guitarristas, ¿no? Entonces, yo aprendí porque empecé a ver, yo tocaba el bajo en Mindkeeper, la primera banda que tuve. Okay. Y también estuve en Años Blues, una banda de blues con Juan Pablo, un maestro, un compañero de trabajo mío que también es maestro de inglés. Nosotros somos maestros de inglés. Y resultó que Juan Pablo venía de la Ciudad de México y Juan Pablo Alcaraz es uno de los mejores guitarristas solistas de blues en México. Entonces tuve la dicha de tocar con él porque él quería armar su banda ya en Jalapa. Entonces yo empecé a tocar el bajo. Yo ya tocaba el bajo en mi banda de heavy metal, ¿no? De y empezamos a tocar y yo pues lo combinaba. Estaba yo en la escena también de los bares, tú lo has visto, de La Tasca, de La Rueca, ¿y te acuerdas cuando antes habían nada? ¿No? Y entonces, y en otros lugares más, o sea, en muchos lugares más tocamos con Años Blues, pero también tocaba yo el heavy metal, y ahí es donde yo veía a mis compañeros guitarristas, porque siempre tal vez había uno mínimo o dos. Luego entonces yo veía cómo tocaban la guitarra, ¿no? Los puros acordes de poder, o sea, Marco, pero yo empezaba a ver cómo todo lo que hacían ellos, nada más por ver, y yo tocaba, ¿no? Entonces, con el bajo. Después dije, yo quiero hacer mi proyecto ya, quiero tratar de hacer mis canciones. Entonces, así fue que yo intenté, compré una guitarra, se la compré a un amigo, y empecé yo a hacer con una pedalera, y empecé yo a hacer mis canciones que había yo pensado, ya tenía yo pensado en el primer disco de Hyperdrive, lo que después se convirtió en el primer disco de Hyperdrive, Nemesis. Ya tenía yo pensado toda la historia, era un álbum conceptual sobre una novela de ciencia ficción de Isaac Asimov. Entonces, yo ya tenía pensado todo. Cuando compré la guitarra, dije, me acuerdo que los acordes de poder eran así, pero también empecé a hacer algunas figuras muy sencillas, Marco, por eso te digo, no te vayas a burlar. Después pasó el tiempo y empecé a hacer las canciones, ¿tú crees? En 4 meses, todo lo que tenía yo pensado, yo lo empecé a hacer, y entonces a los 4 meses empecé a grabar el primer disco de Hyperdrive, y luego le metí voz, o sea, casi lo hice yo completo, pero programando baterías y así. Y Julián X de Razorblade fue el que hizo los solos. Entonces, él es una persona ya estudiada también en el instrumento, eso sí, y ahí te das cuenta de todo lo que acabas de decir. Con relación a Conciencia, hago lo mismo, Marco, o sea, toco muy sencilla. Yo soy un guitarrista, me considero un guitarrista principiante, o sea, entonces, pero me gusta mucho hacer las bases de una canción, ¿no? Porque me gusta mucho hacer canciones y álbumes enteros. Entonces, yo hago las bases y trato de pensar en las líneas vocales, y me ayuda mi vocal coach, ¿no? En arreglarlas y todo esto. Porque te digo, lo hago de manera muy intuitiva, de manera lírica. Es algo que a mí me apasiona, hacer canciones de diferentes géneros, por ejemplo, pero aunque me salgan por lo mismo de mi conocimiento limitado en la música, pues me salen muy parecidas, pero yo las trato de hacer diferentes, ¿no? Entonces, fíjate que en Conciencia
mi exalumno Javier Sánchez, el maestro Javier Sánchez, me dijo cuando llegó, que él estaba viviendo en Coatzacoalcos y luego estábamos armando Conciencia y me dijo, de repente recibí un mensaje de él y me dijo, maestro, ya estoy en Jalapa, cuando guste hacemos un jam, ¿no? Porque yo lo invité según en clases, yo lo invité para que hiciéramos un jam con Hyperdrive, con la banda de Heavy Trash. Bueno, pues le dije, ¿sabes qué? Si puedes ensayar al rato, te mando estas 4 canciones, son más tranquilas, es otro proyecto que tengo. Me las escuchó, se las envié, nos vimos esa misma, en la noche nos vimos, ya se había aprendido las 4 canciones. Uh-huh. Pero eso sí me preguntó, ¿quieres que toque lo mismo que lo que o quieres que le ponga arreglos? Y le dije, arreglos, ¿no? Porque yo tocaba eso. Estaba en las maquetas. Entonces ahí es donde sí te puedo decir que Javier es un maestro. O sea, él daba clases de guitarra acústica, de guitarra, bueno, clásica y eléctrica. Entonces él sí le mete y él sí tiene los conocimientos y tiene las tablas, o sea, tocando diferentes géneros. Entonces él sabe qué es lo que le puede poner, etcétera. Y yo creo que ahí es donde tal vez has escuchado el virtuosismo, ¿no? Claro. Pero las bases y todo eso son muy sencillas. Okay. Pero ya es lo que le pone él. Entonces fíjate que no me enfoco tanto en el virtuosismo cuando estoy componiendo, porque además me enfoco a las bases. Pero ya Javier ya escucha y él mismo me ha dicho que primero sí le quería meter él todo de su repertorio, ¿no? Uh-huh. Pero él me dijo de algo que se llama, no me acuerdo, me dijo reducción musical, algo así. Uh-huh. No tiene que tocar tantas notas, que puede hacer algo más sencillo. Entonces así es como él se acomodó en Conciencia y yo siento que lo ha hecho bastante bien. O sea, yo le dije, es que yo quería algo tipo Héroes del Silencio y él lo ha buscado. Sin embargo, también yo creo que tú has escuchado las influencias en nuestras maquetas, que sí se escucha un poco de metal, ¿no? Que sí, totalmente, sí hay de eso. Desde el Silencio, Black Sabbath con un poco de heavy metal, ¿no? De Black Sabbath, ¿no? Algo así es lo que es lo que hemos estado desarrollando, ¿no? Allen, para toda la gente que vaya al show del sábado, y para la gente que va a ver el video, a lo mejor no pueda ir, pero quiera oír a Conciencia, Allen, ¿qué es lo que pueden esperar musicalmente y también en el show que van a mostrar? Bueno, lo que pueden esperar es un heavy rock, o sea, es un tipo de heavy metal, por así decirlo, en español, con letras muy introspectivas, con letras sobre la visión que tiene uno de las cosas de la vida. Eso es lo que a mí me nace escribir en español, porque no tanto por dar un mensaje, ¿sabías?, sino por describir lo que pasa conmigo mismo. Por ejemplo, si yo me sentía o me siento aprisionado, ¿no?, de las cosas que me pasan, etcétera, yo mismo escribía eso. O sea, yo como si estuviera dando un mensaje, ¿no? Entonces eso es algo que en lo que nos hemos enfocado en las letras. En cuestión auditiva, yo creo que se pueden esperar eso, un hard rock con heavy metal, a veces pesado y a veces muy muy suave también. Hasta cierto punto es algo que yo he tratado de explorar en esta banda, en este proyecto de Conciencia. Empezar una canción con acordes limpios y luego que vaya increciendo, ¿no? Uh-huh. Y luego que a la mitad de la canción haya una parte acústica. Uh-huh. Entonces ya después retome lo heavy, ¿no?, hacia el final de la canción, pero ya viste que son matices. Eso uh-huh. que yo tocando con Juan Pablo Alcaraz en Años Blues, de hacer los matices en una canción de blues, eso es lo que yo, al menos a mí me llama mucho la atención hacer en Conciencia, que de repente estamos tocando con la distorsión y de repente ahora a cambiar de efecto y estoy
y estoy en la voz, entonces para mí es algo nuevo porque en Hyperdrive me enfoco en la guitarra y en la voz, ya con la distorsión, pero en esta es más el cambiar y al mismo tiempo que estoy cantando y cambiarle. Entonces para mí es lo que se pueden esperar, un tipo de heavy rock, ¿no? Con un poco de metal, letras introspectivas, con alma de blues. Tal vez Wow. no, con algo matizado, la verdad, o sea, hay unas canciones que sí están, por ejemplo, pesadas, ¿no? Fuego es más así como toda distorsión, como tipo Héroes del Silencio cuando hacía canciones como Los Placeres de la Pobreza o Días de Borrasca, ¿no? De su último disco, que era el más pesado, ¿no? Entonces, pero también, y así tenemos canciones lentas y pesadas donde a mí yo creo que inconscientemente combiné Black Sabbath con Héroes del Silencio. Y sí descubrí que después Juan Valdivia, el guitarrista de Héroes del Silencio, estaba muy influenciado por Tony Iommi, o sea, por el guitarrista de Black Sabbath. Entonces yo eso es lo que he tratado de hacer, como riffs lentos, pesados. Por ahí dicen, no, es que se escucha tipo doom metal, ¿no? O sea, por Black Sabbath, ¿no? Pero con la voz y todo eso, yo creo que tiene esas ciertas influencias que son muy parecidas a Héroes del Silencio, pero también a otras bandas. O sea, también, o sea, hay algo, yo creo que de varias bandas que yo creo que tuve, de las que tengo mucha influencia, y es lo que me nace hacer, ¿no? Entonces, perfecto, Allen. Allen, muchísimas gracias por esta charla. Yo veo que eres un artista. Por ahí hay un dicho que dice que Roma pues no se hizo en un día. Y veo que traes influencias. Sí, estás más apegado a lo que es el metal. Por ahí en el video voy a ver si puedo ponerles la foto de Allen con las manos alzadas para que vean lo que les digo, que es verdad. Yo desde que lo vi dije, Allen es metalero. Y nunca había oído que tocaban, solamente lo vi la imagen, dije, él es metalero. Pero ahí dice Allen, ¿no? O sea, realmente tiene esta influencia, estuvo en el blues, busca un sonido más apegado a Héroes del Silencio, funcionado con Black Sabbath, que son los papás de los metaleros, ¿no? Entonces, realmente invitamos a todos los que estén en Jalapa y alrededores, que asistan a conocer estas propuestas, porque como comento en Chavo Rocker, queremos impulsar el rock nacional y el rock independiente, ¿no? Principalmente. Y pues aquí está Allen dándonos esta información biográfica y también artística. Y pues Allen, muchas gracias, y no sé si quieras invitar a la gente a que vaya a escuchar tu proyecto este próximo 17 de junio en Bravo Salón. Claro que sí, los esperamos. Ese día vamos a abrir nosotros Conciencia alrededor de las 8 de la noche, ¿verdad? Más o menos, sí. De ahí va a tocar Chris Rayvan, perdón. Y con art rock bastante interesante, ¿no? O sea, eso es, yo creo que y luego Ecos Eternos, ¿no? Entonces el alternar con estas bandas y el abrirles pues, va a ser un honor para nosotros y también para toda la gente que pueda ir a acompañarnos, para que puedan escuchar diferentes vertientes del rock, que yo creo que va a ser muy enriquecedor, ¿no? Yo creo que para la escena del rock en Jalapa, el tener diferentes alternativas, el escuchar diferentes propuestas, yo creo que es algo bastante enriquecedor, ¿no? Claro que sí, Allen, como tú dices, varias propuestas, navegamos en el rock, pero algo generoso del rock es que te permite fusionar un montón de cosas. Un género que quizá en otros no está un poco más limitado en eso de la fusión, pero el rock te permite hacer un montón de loqueras, es la verdad, y por eso yo creo que hay tantos subgéneros y tantas cosas que salen en el rock. Entonces está súper bien. Y bueno, Chavo Rockers, invitados este próximo 17 de junio, ya conocen a Allen de Conciencia. Y bueno, sé que vamos a hacer más cosas juntos, va a estar muy bueno, yo lo sé, porque desde que yo vi sus videos dije, estos cuates traen muy buena onda, así que
a todos invitados y muchas gracias, Ale, por asistir. Y bueno, yo soy Marco Velázquez y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Gracias por todo, Marco. Gracias. Bye.